Yo no sé ustedes, hermano querido, jóvenes, amigos que están ahí, pero yo como que siento frío. A ver qué, hace frío, ¿verdad? Hace frío. Agustín me dijo, no, tú estás nervioso, qué sé yo qué. Yo, no, varón, yo tengo frío. Puede ser, puede ser que yo estoy nervioso porque en verdad tenía como un tiempito que no me paraba aquí a predicar y ustedes saben que eso es normal. Yo me siento en verdad un poquito raro, pero hace frío. Por ahí, por donde está Lina, esa zona. Por eso veo como un vacío ahí. No, queridos, estamos contentos porque Dios nos ha dado esta oportunidad nuevamente de presentar su palabra en esta mañana. Es un privilegio, como siempre digo, y un compromiso. Pero de verdad me siento contento el que Dios me haya elegido en esta mañana para exponer su palabra. Hoy vamos a tratar, no es un sermón común, sino vamos mayormente a hacer un análisis de un tema muy importante para nosotros, para la iglesia adventista en estos tiempos que estamos viviendo, y es acerca del don de profecía, un tema que en el transcurso de toda la historia en realidad ha traído cierta controversia, incluso dentro de la iglesia. Por eso creo que es de gran importancia el hecho de que nosotros analicemos este tema a la luz de la palabra de Dios. Así es que le voy a pedir a los muchachos de allá del sonido que me ayuden con las citas bíblicas. Tenemos muchas citas bíblicas. Y todos ustedes con su Biblia en mano para que el Señor nos hable a través de su palabra. Así que vamos ahí donde estamos, inclinar nuestro rostro, vamos a orar para que el Señor nos dirija. Bendito Dios, tú que moras en los cielos, en este momento vamos a abrir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el transcurso de este estudio, que nos ilumine, nos ayude a comprender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros y que podamos ponerlo en obra y práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El don de profecía. Para hablar acerca del don de profecía, a mí me gustaría que vayamos inmediatamente al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 17. Un texto bien conocido por muchos de nosotros. Apocalipsis, capítulo 12, el verso 17. Vamos a leerlo. Allí lo tenemos en pantalla. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuáles son ese resto, ese remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características que identifican la iglesia de Dios. La iglesia verdadera. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora bien, en este texto hay algunos aspectos interesantes que deberíamos analizar. Por ejemplo, sabemos que cuando la Biblia habla de dragón se refiere a ¿quién? A Satanás. Por ejemplo, allí en el mismo capítulo 12 de Apocalipsis, el verso 9 dice que hubo una gran batalla en el cielo cuando Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón, que es la serpiente antigua que se llama como Diablo y Satanás. O sea que aquí el dragón es Satanás. Sin embargo, cuando habla de la iglesia, de la mujer, habla de una iglesia. Y la característica que tiene esa mujer es una característica pura porque está vestido de blanco, indicando de que esta iglesia es una iglesia pura. Entonces, Satanás, que es el dragón, se fue a hacer guerra contra la mujer que es la iglesia. El dragón se llenó de ira contra el resto de su descendencia, el resto de su simiente, de la simiente de la mujer. Ahora bien, esas dos características son muy importantes, las que tiene esa iglesia, una iglesia pura. La primera que mencionamos fue, guardan los mandamientos de Dios, y la segunda es que tienen o que poseen el testimonio de Jesucristo. Ahora, una pregunta que surge interesante, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca del testimonio de Jesucristo?
Vayamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 19, verso 10. Y algo que me gusta de la Biblia es que ella no nos deja en oscuridad, ella no nos deja en confusión, con duda, sino que la misma Biblia, con esas preguntas que nos surgen, da la respuesta. Apocalipsis 19, 10, ¿qué dice allí? Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, ¿qué le dijo? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Y sigue diciendo, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. Esa es la respuesta a esa pregunta. Otro texto que encontramos allí en Apocalipsis 22:9, también allí está el apóstol Juan que está teniendo un encuentro con uno de los ángeles excelsos. Se sintió tan maravillado que él intentó adorarle. Y nuevamente aquí en Apocalipsis 22:9 le dice, mira, no lo hagas, o sea, no me adores a mí, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, ¿qué cosa? Los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora entonces a Dios. Entonces, interesante. Apocalipsis 12:17 encontramos que Satanás va a odiar los que tienen el testimonio de Jesús. Sin embargo, en Apocalipsis 19:10 encontramos que el testimonio de Jesús, ¿qué cosa es? El espíritu de la profecía. Los hermanos de Juan son los que tienen el espíritu de la profecía. Y en Apocalipsis 22:9, los hermanos de Juan son los profetas. O sea que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía que lo poseen los profetas. Ahora, surge otra pregunta. ¿Qué significa la expresión espíritu de la profecía? ¿Qué significa esto? Espíritu de la profecía. Para ello debemos de ir a 1 de Pedro capítulo 1, los versos 10 hasta el 2. Hay algunos textos que vamos a analizar para responder esas preguntas, para que nos ayuden a comprender este estudio. El espíritu de la profecía, ¿qué significa esta expresión? 1 de Pedro 1, del 10 al 2. ¿Qué nos dice allí? En los profetas del Antiguo Testamento, vamos a ver, allí está Pedro hablando. Pedro, apóstol, 1 de Pedro 1, 10 al 12, ¿verdad? Dice que los profetas que profetizaron de la gracia, ¿me ayudaste ahí? 1 de Pedro 1, del 10 al 12, vamos a ponerlo allí en la pantalla, para así ganar un poquito más de tiempo. 1 del 10 al 12. Ok, vamos a leerlo desde aquí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. Dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, o sea, en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio. ¿Por qué cosa? Por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, vemos aquí que los profetas estaban indagando, estaban averiguando, estaban escudriñando, ¿verdad? ¿Qué era lo que iba a pasar con la salvación en los últimos días? ¿Y quién fue que le daba ese espíritu de indagar, de averiguar, de escudriñar? El Espíritu Santo. Entonces, significa que el espíritu de la profecía es porque el Espíritu Santo es quien le da ese don a los profetas. Otro texto que encontramos es en Zacarías,
capítulo 7, el verso 12. Zacarías 7, verso 12. Allí encontramos otro texto que nos ayudará a comprender qué significa la expresión espíritu de profecía. Zacarías 7:12 nos dice de la siguiente manera: y pusieron su corazón como diamante. El diamante no es frágil, el diamante es bien duro, bien resistente. O sea, que pusieron su corazón como diamante, bien duro. ¿Para qué cosa? Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. O sea, que el pueblo endureció su corazón, dice aquí, para no escuchar las palabras que Dios enviaba a través de su Espíritu Santo, que se lo impartía a los profetas. Entonces, la expresión espíritu de profecía nos está indicando, según estos textos, que ese don lo otorga el Espíritu Santo. Por eso dice el espíritu de la profecía. ¿Y qué nos dice también 1 Corintios, capítulo 12, los versos 7 y 10? 1 Corintios, capítulo 12, los versos 7 y 10. Dice de la siguiente manera: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. O sea, aquí está el apóstol Pablo indicando de que los dones que se le otorga a la iglesia, a cada uno de los miembros, son otorgados específicamente por el Espíritu Santo. No a todo el mundo se le dan todos los dones o el mismo don. Dios, por su inmenso poder, su inmenso conocimiento, sabe a qué persona Él puede elegir para darle específicamente un don. Pero el Espíritu Santo es quien otorga los dones, incluyendo el don de la profecía. Entonces, la expresión espíritu de la profecía nos indica a nosotros que el Espíritu Santo es quien otorga ese don a los profetas. Segundo de Pedro 1:21, otro texto muy interesante que encontramos. Segundo de Pedro 1:21, un texto muy conocido por nosotros, que nos dice de la siguiente manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, aquí encontramos suficiente evidencia en la Biblia de que la expresión que se menciona aquí, espíritu de la profecía, da referencia a que ese don es otorgado por el Espíritu Santo a la persona que Él elige o escoge en su inmensa sabiduría. Pero hay otra expresión muy interesante que encontramos allí en el libro de Apocalipsis, que es el testimonio de Jesús. El espíritu de profecía es una y el testimonio de Jesús es otra expresión muy interesante que encontramos refiriéndose a este don. Para ello, sería bueno que nosotros vayamos al libro de San Juan, el Evangelio de San Juan 5:39, para ver también qué significa esa expresión testimonio de Jesús. San Juan 5:39, un texto muy conocido por muchos de nosotros. ¿Cómo dice, hermana? Escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna. ¿Y qué cosa? Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está expresando esas palabras? Cristo Jesús está expresando esas palabras. O sea, cuando se está hablando de escudriñar las escrituras, se está hablando a todo el Antiguo Testamento, dando indicio de que todo el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús, ¿verdad? Otro texto interesante lo encontramos ahí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, los versos del 6 hasta el 8. San Juan, capítulo 1, los versos 6 hasta el 8. Nos dice allí: hubo un hombre
enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el profeta Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de ¿quién? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, cuando está hablando aquí de Juan el Bautista, no dice que Juan el Bautista estaba dando testimonio de sí mismo, sino estaba dando testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Sus hijos, yo soy la luz del mundo. Entonces Juan estaba dando testimonio de Jesús. Entonces, hablar del testimonio de Jesús es hablar de su palabra. Hay otro texto también que lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 1, los versos 1 y 2, donde encontramos que también el apóstol Juan allí tenía el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versos 1 y 2, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué cosa? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea que el testimonio de Jesucristo, hermano querido, es dar referencia de Jesús, dar a conocer a Jesús al mundo entero. Esto significa esa expresión, el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué dice Apocalipsis 22, 16? Apocalipsis 22, 16 dice: yo Jesús, está hablando directamente de Jesús aquí, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea que vemos que el testimonio de Jesús es hablar de Jesús, dar a conocer a Jesús, exaltar a Jesús, lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. El espíritu de profecía, esa expresión significa que el Espíritu Santo enviado por Dios es quien otorga ese don. Y el testimonio de Jesús es exaltar a Jesús, ¿verdad?, en el mundo entero. Déjeme decirle, hermano querido, realmente que Dios envía un mensaje, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo que se lo otorga a los profetas. Y ese mensaje tiene que ver o es relacionado específicamente con Jesús. En la mayoría de los mensajes que Dios le envió a los profetas tenía que ver con Cristo Jesús. O sea, el Espíritu Santo induce a las personas, a los profetas, a expresar ese mensaje, y ese mensaje tiene que ver con exaltar a Cristo Jesús. Eso es lo que significa esas dos expresiones: espíritu de profecía y el testimonio de Jesús. Ahora bien, cuando un profeta habla, ¿quién es el que le habla el profeta? ¿Quién es que el profeta le habla? Según 1 Corintios 14, 22, allí nos dice, 1 Corintios 14, 22, vamos a ver, 1 Corintios 14, 22. Nos dice allí: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. El don de lengua, que también es un don que el Espíritu Santo otorga. Ese don no es para los creyentes, sino ¿para quién? Para los incrédulos, dice aquí el apóstol Pablo. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino es para los creyentes. Interesante esto. ¿Por qué la profecía es mayormente para los creyentes? Porque cuando Dios envía un mensaje al pueblo, es porque el pueblo se ha ido desviando del camino correcto. Y Dios, en su inmenso amor y en su misericordia, se complace en enviarnos un mensaje de advertencia, un mensaje de admonestación, que lo envía a través del Espíritu Santo, quien inspira a los profetas a darnos ese mensaje. O sea, que el profeta le está dando el mensaje no es a las personas de afuera que no conocen de Dios, no es a las personas de afuera que no exaltan a Jesús, es al pueblo, es a la iglesia
que se le da las profecías, porque son mensajes de advertencia, de amonestación, de aliento, para que el pueblo nuevamente retorne el camino correcto. Ahora bien, hay muchos casos que el pueblo rechazó esos mensajes que fueron enviados por Dios. En la mayoría de los casos el profeta era rechazado. Por ejemplo, Segunda de Crónica, allí el capítulo 36, nos da un ejemplo de ello. Segunda de Crónica 36 nos da un ejemplo de que los profetas eran rechazados, la mayoría, por el pueblo. Segunda de Crónica 36, los versos 15 y 16. Nos dice de la siguiente manera: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, o sea, por medio de los profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. O sea que en la mayoría de los casos, esos mensajes que enviaba Dios a través de los profetas no eran como muy aceptados en el pueblo. Los profetas no eran bien vistos en el pueblo, eran prácticamente odiados, eran rechazados. Pero vemos aquí algunos ejemplos de muchos profetas de renombre que escribieron grandes mensajes, grandes profecías, pero que fueron realmente ignorados por el pueblo, que el pueblo no lo quería. Por ejemplo, si nosotros analizamos la historia de Jeremías, ¿qué pasó con Jeremías? A Jeremías en varias ocasiones lo echaron en un calabozo por mensajes que él le daba al rey o al pueblo. Entonces, en base a esos mensajes que Jeremías le daba, que no proveían de Jeremías directamente, sino de Dios, entonces lo echaron en algunas ocasiones en el calabozo. ¿Y qué decir de Isaías? ¿Saben qué le pasó al profeta Isaías? Al profeta Isaías lo entraron en un tronco hueco, ¿verdad? Vivo. Y después que Isaías estaba dentro de ese tronco, por los mensajes que él le daba al pueblo, el tronco lo serrucharon en dos, con Isaías adentro. Solamente porque él era un instrumento de Dios que le llevaba un mensaje al pueblo. Conocemos la historia de Elías, que fue perseguido por la reina Jezabel y no lo estaba buscando para darle un regalito. Esa reina lo estaba buscando, ustedes saben que era para matarlo. ¿Y por qué razón? Porque Elías le llevó un mensaje al pueblo y a ellos como dirigente, dándole a entender que Dios no estaba contento con las acciones que ellos estaban haciendo en ese momento. Y como Elías fue el mensajero, Elías fue el profeta, entonces esa mujer, esta reina se llenó de ira contra Elías y lo estaba buscando para matarlo. Otro ejemplo de esto es Juan el Bautista, que llamó la atención allí a Herodes por la razón de que él se había casado con la mujer de su hermano y él le dijo, mira, tú sabes que eso no es correcto. Entonces Juan le estaba llamando el pecado por su nombre, lo estaba corrigiendo y ese mensaje era directamente de Dios. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Le dieron un trofeo por ese mensaje de amonestación que llevó, le arrancaron la cabeza. O sea que vemos que en la mayoría de los casos el profeta no era amado, no era querido, el profeta era rechazado. ¿Y qué decir del apóstol Juan? ¿Qué decir del apóstol Juan? ¿Ustedes saben qué pasó con el apóstol Juan? Lo echaron a él dentro de un caldero con aceite y ese aceite estaba bien caliente. Pero Dios en su inmenso amor y su misericordia permitió que con él pasara lo mismo que pasó con los 3 hebreos que estaban allá en Babilonia, que estaban en el horno de fuego, que no le pasó nada. Eso pasó con el apóstol Juan. Cuando le echaron ese caldero de aceite ardiendo, ustedes saben que de que a uno le cae una gota de aceite, eso es un ardor fuerte. A Juan lo entraron en un caldero de aceite por los mensajes que él había llevado,
que no eran aceptados por el pueblo. Hermano querido, que en la mayoría de los casos el profeta era odiado por el pueblo y los dirigentes. En el libro de Mateo, el capítulo 23, los versos 29 y 30, Mateo 23, versos 29 y 30, allí ese es el capítulo de los ayes, ¿verdad?, contra algunos dirigentes del pueblo, los escribas y los fariseos, ¿verdad?, que eran personas que aparentemente querían cumplir la ley o hacer que el pueblo cumpliera la ley, pero sus acciones eran muy diferentes. Allí encontramos algo interesante. Mateo 23, 29 y 30 nos dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos». Y entonces dicen: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Por algo el Señor Jesús le dijo a ellos: ustedes son unos hipócritas. ¿Saben por qué? Porque ellos decían: si nosotros hubiésemos vivido en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando mataron a los profetas, la mayoría, nosotros no lo hubiésemos matado. Nosotros no hubiésemos sido cómplices de ellos. Pero ¿qué pasaba en los días de Jesús? No querían matar al profeta, pero querían matar a Jesús, quien era el mismo Dios, de quien hablaban los profetas. Entonces, por tal razón, Jesús le dijo: ustedes lo que son es uno hipócrita. O sea, que aún en los tiempos de Jesús los profetas eran odiados. Los profetas no eran amados. Ahora, hermano querido, déjeme decirle que este asunto de rechazar la voz de un profeta, el mensaje que un profeta trae, es muy delicado, porque realmente no estamos rechazando a la voz del profeta, no estamos rechazando a un ser humano. Vayamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, Apocalipsis 1, y vamos allí a leer algunos textos, el 1, el 2, el 4. Dice allí que la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice el verso 4: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que está delante de su trono. Y vayamos al capítulo 2, el verso 11, ahí mismo, de Apocalipsis. Apocalipsis 2, 11 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué podemos nosotros notar en esos textos? Que el mensaje que el profeta da no es su propia palabra. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. Y aquí encontramos nosotros realmente una cadena de mando. Porque Dios el Padre le da la revelación a Jesucristo. Jesucristo, aunque allí en el capítulo 1 no lo menciona, le da la revelación al Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo se la da ¿a quién? Al ángel. El ángel le lleva el mensaje al profeta y el profeta le da el mensaje al pueblo. O sea que las palabras del profeta no son sus propias palabras, hermano querido. Son palabras de Dios. Lo que pasa es que Dios utiliza medios, instrumentos para llevar su mensaje. Déjeme decirle que antes del pecado Dios tenía un contacto directo con el ser humano. Dios se comunicaba directamente con el ser humano, pero luego que entró el pecado a la raza humana, el pecado causó una separación entre Dios y el hombre. Pero Dios no quiso dejar de comunicarse con el ser humano. Dios no quiso dejar de darle su mensaje. Entonces, por tal razón, Dios utiliza personas que Él entienden que pueden hacer una gran obra y que pueden llevar su mensaje sin distorsionarlo. Estos son los profetas. Por eso, hermano querido, es de gran importancia este asunto de que no rechacemos la palabra
del profeta. Ahora, surge otra pregunta, porque dentro de lo que hemos hablado aquí, no hemos escuchado hablar de que hay mujeres que son profetas. Y quizá podríamos preguntarnos, pero es que, o decir, solamente Dios utiliza a hombres para que sean profetas. Una mujer no puede ser profeta. En la Biblia también hay evidencias, hermano querido, de que Dios utiliza a mujeres, o utilizó también en el pasado a mujeres como instrumento para llevar mensajes al pueblo. Evidencia de ello lo encontramos en 2 de Reyes 22:14, que nos dice que Hulda era una profetisa. Entonces hay mujeres que son profetisas, o que fueron. Allí en Éxodo 15:20 encontramos que María, la hermana de Moisés y Aarón, ¿quién era María? Era una profeta también, era profetisa. En Jueces 4:4, ¿a quién encontramos allí? A Débora. O sea, son mujeres que Dios utilizó para llevar un mensaje, eran profetisas. Nehemías 6:14 encontramos allí una mujer no muy conocida llamada Noadías, otra profetisa del Señor. Y como si esto fuera poco, en el libro de Isaías encontramos que la esposa del profeta Isaías también era profeta. Interesante. O sea que las mujeres también eran profetisas. Dios utilizaba no solamente a hombres, Él podía utilizar también a mujeres para llevar su mensaje. ¿Qué decir en Lucas 2:36? Una señora llamada Ana, la hija de Fanuel, una que estaba allí, esta viuda en el templo, que cuando vio a Jesús que lo fueron a presentar, inmediatamente reconoció que ese niño era el Hijo de Dios. Ana era profetisa. Allí está en Lucas 2:36. Y en Hechos 21:8 y 9 encontramos otra evidencia de que Felipe tenía 4 hijas y que ellas eran profetisas. O sea, hay evidencia, hermano querido, de que no solamente los hombres Dios utilizó en el pasado para llevar mensajes para que sean profetas, sino que también a mujeres Él utilizó para dar un mensaje específico al pueblo. Surge una pregunta, porque hemos hablado acerca del Antiguo Testamento, hemos hablado acerca del Nuevo Testamento, de los profetas que estuvieron en ese entonces, pero después de ese transcurso histórico, después del Nuevo Testamento, ¿sigue funcionando el don de profecía? ¿Sigue Dios utilizando a personas para llevar el mensaje? Vayamos al libro de Efesios. Vamos a ver qué nos dice allí Efesios. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, los versos 11 hasta el 13. Efesios 4, 11 al 13 nos dice de la siguiente manera. Y él mismo, hablando del Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Esto me quiere dejar dicho a mí que todos los dones que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia estarán en función hasta que Cristo venga en gloria. Y cuando decimos todos los dones, el don de profecía también está incluido. O sea que aún después del Nuevo Testamento, el don de profecía y los demás dones que el Espíritu Santo influyó en su iglesia seguirán funcionando. Ahora, hermano querido, podríamos nosotros preguntarnos, ¿puede que haya una persona, un profeta, que el Señor haya utilizado, pero que sus escritos no estén en la Biblia? Muchas veces nos hemos preguntado esto. No, porque que yo solamente creo lo que está en la Biblia, y eso está bien, la regla de fe, la Biblia. Pero déjenme decirle un dato interesante. Y es que hay muchos profetas que Dios utilizó, que llevaron mensajes especiales al pueblo,
pero que sus escritos no están en la Biblia. Quizás sus nombres se mencionan en la Biblia, pero lo que escribieron ellos no se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, ¿conocen ustedes al profeta Elías que le llevó el mensaje, verdad? ¿Hay algún libro que diga Primera de Elías o Segunda de Elías en la Biblia? No hay un libro de Elías que Elías haya escrito en la Biblia, pero sí sabemos con toda seguridad de que Elías fue un profeta de Dios. ¿Qué decir de Eliseo? No hay un libro que Eliseo haya escrito. Y conocemos el trabajo inmenso que hizo Eliseo como profeta. Y hay muchos aquí que menciona, por ejemplo, ahí está Natán, ahí está Ahías, Jehú, Semaías, Ido. Todos estos nombres han sido profetas de Dios que el Señor utilizó en el pasado para llevar un mensaje específico, pero ninguno de sus escritos está en la Biblia. Interesante esto. ¿Y qué decir de Juan el Bautista, un hombre súper extraordinario, que el Señor dijo, no hay otro profeta como este? Se menciona a Juan el Bautista en la Biblia, pero no hay un libro que él haya escrito. O sea, que puede haber un profeta de Dios que lleva un mensaje al pueblo y no necesariamente sus escritos tienen que estar en la Biblia. Y eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque debemos de decir algo, que Dios no mira con bien a una persona que rechace al profeta o al don de profecía. No lo miro en el pasado y tampoco lo mira en el presente. Dios no mira bien a una persona que critica a un profeta, a una persona que habla mal del profeta. Porque déjenme decirle que el profeta, aunque es un ser humano como nosotros, pero es un instrumento de Dios, es alguien que Dios escogió para llevar un mensaje específico. Por ejemplo, en 2 de Reyes capítulo 2, versos 23 al 24, encontramos que Eliseo era el sucesor de Elías, vamos a decir el discípulo de Elías, ¿verdad? Pero cuando Elías fue llevado al cielo en un carruaje de fuego, entonces Eliseo da este mensaje al pueblo y le pregunta, ¿y dónde está Elías? Que no lo estamos viendo. Y Eliseo le dice, no, Elías, el Señor se lo llevó en un carro de fuego al cielo. Ya Elías no está aquí con nosotros. Esos hombres y mujeres empezaron a criticar a Eliseo, diciendo, es mentira lo que tú estás diciendo, tú eres un mentiroso, eso no es así, tú eres un falsante. Y lo hacías delante de las demás personas, delante de sus hijos. Criticaron a Eliseo, hablaron mal de él. ¿Y qué pasó con Eliseo? En el capítulo 2 de 2 de Reyes, 23-24, vemos que muchos muchachos, vamos a decir hijos de esos hombres, de esos personajes, en cierta ocasión se encontraron con Eliseo y por los comentarios que hacían los padres, esos muchachos empezaron a burlarse de Eliseo. Decirle, sube, calvo, sube, y a burlarse de él. Entonces dice aquí en 2 de Reyes 2 que Eliseo se volteó y los maldijo en el nombre de Jehová. Quizá podríamos nosotros decir, oye, pero Dios fue muy radical, Dios fue muy cruel. Lo que pasa es que los padres de estos muchachos tuvieron mucha culpa en empezar a hablar delante de ellos mal del profeta, empezar a criticar, empezar a burlarse del profeta. O sea que Dios toma muy en serio cuando una persona rechaza o critica o habla mal de un profeta de Dios. En Números 12, los versos 6 al 8, encontramos otro episodio interesante. ¿Qué vemos allí? Cuando María y Aarón empezaron a criticar a Moisés, un hombre de Dios, un hombre que el Señor escogió para liberar a su pueblo, ¿verdad? Y que empezaron a decir ellos, pero solamente por Moisés que Dios habla, Dios no puede coger a otra persona. Moisés era un hombre sumamente especial para Dios. Tanto así que allí en Número el Señor dice que a los profetas el Señor le habla quizá a través de una visión, a través de un sueño, cualquier medio Dios utiliza para hablarle a los profetas. Sin embargo, Moisés era tan especial para Dios que Dios le hablaba cara a cara al profeta Moisés. Entonces ahora vemos a María y Aarón criticando a Moisés, hablando mal de Moisés. ¿Ustedes saben qué pasó con María? Fue llena de lepra.
solamente por criticar al profeta de Dios, al ungido de Dios. Vemos aquí cómo Dios toma este asunto de criticar a los profetas, de hablar mal de ellos, cómo Dios es tan celoso con este asunto. Y si no es por la intercesión del propio Moisés, ella hubiese muerto leprosa. Pero gracias a la intercesión de Moisés y a la misericordia de Dios, que ella duró solamente 7 días como leprosa. Pero vemos que Dios para Dios eso es algo serio. Cuando una persona rechaza un mensaje de un profeta o rechaza el profeta, realmente para Dios es muy serio esto. Porque no está rechazando al profeta, hermano querido, está rechazando a Dios. Dios es quien envía el mensaje. Y un ejemplo más tenemos en 1 Samuel 8:7. Samuel era allí el profeta en ese entonces, pero el pueblo, que en un buen lenguaje coloquial se quería desacatar, decía: no queremos más profetas, ahora queremos un rey. Pero ¿a quién era que estaban rechazando en ese entonces? Era Samuel, que estaba como profeta. Y Samuel, al sentirse rechazado, dice la Biblia, que se sintió triste, se sintió rechazado, se sintió ignorado y estaba allí acongojado, normal como un ser humano cuando lo rechazan. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel: estate tranquilo, muchacho, no te aflijas, no te pongas triste, porque el pueblo no te ha desechado a ti, no te ha rechazado a ti, es a mí quien lo ha rechazado. O sea, quien se tiene que sentir mal soy yo. Vemos cómo Dios se siente, cómo Dios toma este asunto de rechazar a un profeta tan en serio. Ahora, hermano querido, ¿por qué razón Dios utiliza el espíritu de profecía? Ya lo hemos mencionado, y es que Dios lo utiliza para comunicarse directamente con el pueblo. Pero en 1 Corintios, el capítulo 12, encontramos allí un ejemplo claro que el apóstol Pablo nos da para que podamos entender por qué Dios utiliza el espíritu de la profecía. 1 Corintios 12, los versos 14 en adelante, nos dice de la siguiente manera: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una referencia del cuerpo humano con lo que es la iglesia. Dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué cosa? Muchos miembros. Un cuerpo, diferentes miembros. Por ejemplo, si dijere al pie, ¿verdad? ¿Por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Claro que no. Cada parte del cuerpo es importante y forma parte del cuerpo. El verso 18 nos dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién fue que lo colocó? Dios ha colocado cada uno de los miembros del cuerpo como Él quiso, como Él le plació. El verso 27 que nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y el 28 nos dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y así sucesivamente. O sea, ¿quién dice aquí que los puso? Dios. A cada quien, al que Él le dio el deseo, Él le dio el don, según su entendimiento y su sabiduría. Ahora bien, sabemos ya esta comparación, la iglesia como un cuerpo. Y el cuerpo tiene diferentes miembros. Por ejemplo, está la cabeza, están los ojos, están los brazos, están los pies y el cuerpo completo, que es la iglesia. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús es la cabeza. Nos dice allí, en Efesios 5:23, que el esposo es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahí está una pieza importante del cuerpo. Pero dentro de la iglesia adventista, el brazo derecho del cuerpo, ¿ustedes saben cuál es? El ministerio de la obra médica. Ese es un ministerio muy importante porque a través de ese ministerio de la obra médica muchas personas han conocido del mensaje de Dios. Muchas personas han conocido a Cristo Jesús. O sea, tenemos aquí la cabeza que es Cristo, tenemos aquí
el brazo derecho, que es la obra médica, el brazo izquierdo, que es la obra de publicaciones, las revistas que nosotros damos, las Biblias, literatura, libros, etcétera. Esa obra de publicaciones es el brazo izquierdo de la iglesia. Hace una función sumamente importante dentro de la iglesia. ¿Y qué decir de los pies de la iglesia? ¿Cuáles son los pies? Romanos 10:15, ¿qué dice allí? Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el mensaje a los demás. O sea, los pies de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, son aquellas personas que anuncian el evangelio de Dios. Aquellas personas que predican, aquellas personas que dan estudio bíblico. Esos son los pies de la iglesia. Cada una de esas piezas son fundamentales, son importantes en la iglesia porque son parte del cuerpo. Por ejemplo, un cuerpo sin pie es inválido, no camina. Un cuerpo sin brazos es mocho, no puede hacer las cosas que nosotros hacemos. Un cuerpo sin cabeza, imagínense, ¿qué sería? Pero una pieza importante en el cuerpo, ¿saben qué es? Los ojos. Porque a través de los ojos nosotros podemos caminar, podemos ver el camino por donde vamos a andar, podemos ver las cosas. Los ojos nos dan la luz. Los ojos nos dicen a nosotros de qué color son los objetos, cómo es y todo eso. Nos ayudan a transitar por la vida sin tropezar. Los ojos es de gran importancia en el cuerpo humano. Y en la iglesia no es la excepción. ¿Saben cuáles son los ojos de la iglesia? El don de la profecía. O sea que el don de la profecía es una pieza sumamente importante en el cuerpo de la iglesia. Entonces, yo podría preguntarme, ¿será que Dios en el tiempo antiguo le puso ojos al cuerpo de la iglesia y en este tiempo presente que estamos viviendo, la iglesia anda sin ojos? De ninguna manera. Claro que la iglesia, así como tiene los pies, como tiene la cabeza que es Cristo, como tiene los brazos, también tiene sus ojos para ver. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia no escucha el don de la profecía? Interesante esto, porque hoy en día se ha dado este caso, hay muchas personas que han ignorado este don, creen en todos los dones, pero el don de la profecía, ellos dicen que ya no existe. Sin embargo, el libro de Isaías nos da un punto interesante. Isaías 29, el verso 10. Isaías 29, 10. Nos dice allí: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. O sea que cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia de Dios rechaza el mensaje profético, cuando rechaza a los profetas, ¿cómo anda la iglesia? Anda ciega, anda en oscuridad. Por tal razón, la iglesia de hoy en día, nosotros debemos de tener mucho cuidado de no rechazar este don tan importante que es el don de la profecía. En los últimos días encontramos que la iglesia iba a estar en una condición realmente apenada. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3 nos da algunas orientaciones de cómo estaría la iglesia en esos últimos días que estamos viviendo. Apocalipsis 3, los versos 17 y 18 nos dice: porque tú dices, hablando a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de estos tiempos, ¿verdad? La última iglesia. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Esas son las características que tiene hoy en día lamentablemente la iglesia. Que quiere dar el bombo de que es rico, de que tiene de todo, que tiene el conocimiento, pero la realidad es que es un miserable, un pobre, anda desnudo y está ciego porque no le quieren hacer caso al don de la profecía. Y el verso 18 nos dice un consejo interesantísimo. Hermano, eso es para nosotros, este consejo. No es para los tiempos de antes, eso es para nosotros.
Nos dice allí, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué cosa dice allí? Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y como los ojos de la iglesia es el don de profecía, lo que nos está diciendo aquí, hazle caso también, tanto a la Biblia como al don de profecía, para que tú puedas estar orientado en esos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Hermano querido, esto es un punto de mucha importancia que lamentablemente nosotros hemos descuidado. Anteriormente nosotros nos llamaban el pueblo del libro porque siempre estábamos estudiando, escudriñando la Biblia, nos comíamos los libros y también el espíritu de profecía nos resaltábamos en ello, en estudiar, en orientar lo que estará pasando en el presente, qué pasará en el futuro. Y hoy en día, lamentablemente, nosotros nos hemos descuidado. Nosotros tenemos una joya, tenemos un manantial de riquezas allí en el espíritu de profecía. Hoy en día el Señor ha escogido a una sierva que aunque está muerta, pero escribió grandes mensajes para cada uno de nosotros. Esa mujer escribió de diferentes temas, por ejemplo, habló de la educación, habló de la espiritualidad, habló cómo deben de ser los esposos en la casa, habló cómo debemos ser los padres con los hijos, habló de diferentes temas con tal de que el pueblo de Dios ande no en oscuridad, sino que ande en la luz. Pero déjeme decirle que Satanás se ha esforzado grandemente en que nosotros descuidemos este don de la profecía. Porque a él no le conviene que nosotros estemos en luz. A él no le conviene que nosotros nos demos cuenta de sus estrategias que está utilizando para engañar al pueblo. Que aunque la Biblia nos da gran luz acerca de los engaños de Satanás, pero el espíritu de la profecía nos ilumina inmensamente de los ataques de Satanás. Por tal razón, el Señor Jesús, allí en el libro de Mateo 24, le dijo a sus discípulos cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué pasará en los últimos tiempos? En Mateo 24, los versos 11 y 24, el Señor hizo énfasis diciéndole, tengan mucho cuidado porque en los últimos tiempos habrán falsos cristos y falsos profetas. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. O sea, si en los últimos tiempos habrán falsos profetas, indica de que habrán también verdaderos profetas. Por tal razón, nosotros debemos de estar en la luz y guiarnos de la Biblia y del espíritu de profecía para poder identificar cuáles son los profetas verdaderos de Dios y los profetas falsos de Satanás. Hay una cita que quiero leerle aquí para ir terminando. Se encuentra en Primeros Escritos, el tomo 1, la página 54 y 55. Algo muy interesante que escribió la sierva del Señor, Elena G. de White, la profetisa del Señor en esos tiempos. Dice allí, algunos que no quieren recibir la luz, sino que prefieren ir por caminos de su propia elección, escudriñan los testimonios se refiere al don de profecía, ¿para qué cosa? Para encontrar algo que fomente el espíritu de incredulidad y desobediencia. Hay algunos que quieren estudiarlo, pero no para guiar al pueblo, sino para torcerlo, para poner en ellos incredulidad y desobediencia. Sigue diciendo, así se introduce un espíritu de desunión, pues el espíritu que los guía a criticar los testimonios también los inducirá a observar a los hermanos para hallar en ellos algo de qué condenarlo. Ese mismo espíritu que lo induce a ellos a dudar del espíritu de profecía, también le mete en la mente a esa persona a estar criticando a los hermanos, a estar buscándole su falta. ¿Y cuál es ese espíritu? Ese es Satanás. Ese es uno de los medios que él está utilizando para crear desunión en el pueblo de Dios, para que un miembro del cuerpo esté por aquí y el otro por allá.
Satanás está constantemente, oigan cómo, no es un ratito, no es una hora, dice aquí constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente, el último engaño de Satanás se hará para que no tengan efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Como dice en el libro de Proverbios, sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbarle en el espíritu de la profecía. Él trabajará ardientemente, constantemente, para que el pueblo de Dios no escudriñe la Santa Biblia y no escudriñe el espíritu de la profecía, para que ande en oscuridad. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esa razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la profecía. O sea, eso es algo que a Satanás le preocupa. Cuando el pueblo de Dios escudriña el Espíritu de profecía, porque al ellos estar claro de lo que va a pasar y de sus artimañas, él entonces no podrá engañarnos. Hermano querido, eso es un tema realmente de gran importancia, de que hoy en día, en la época que estamos viviendo, le prestemos mucha atención tanto a la palabra de Dios como al espíritu de la profecía. Hay una historia que quiero mencionarte ya para terminar. Se encuentra en Segunda de Crónicas, el capítulo 20, hablando acerca del rey Josafat, cuando él se encontraba en un momento de aprieto, por la razón de que algunas naciones que eran enemigas del pueblo de Dios se unieron para atacar al pueblo de Dios. Llevaban ventaja. Entonces ahora Josafat se ve prácticamente entre la espada y la pared, se ve con la mano atada, porque dice, no tenemos fuerza para pelear contra esa gran multitud. Pero dice en 2 de Crónicas 20, el verso 3, nos dice allí algo que pasó con Josafat y el pueblo. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Israel. Hermano querido, cuando tú sientas miedo, cuando sientas temor, cuando te sientes en oscuridad, clama a Jesús y Él te dará la salida. Dice el verso 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Verso 12, oh Dios nuestro, esta es la oración que está haciendo Josafat con el pueblo, ¿no lo juzgará tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestro rostro. Qué gran ejemplo nos ha dado Josafat aquí con el pueblo. El verso 14, vamos a leer hasta el 20, nos dice allí. Y estaban allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. El Espíritu de Dios fue sobre ese personaje y le dio el don de la profecía. E inmediatamente dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén,
no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Vemos aquí inmediatamente cómo Dios utilizó este hombre, lo utilizó y se convirtió en un profeta de Dios para llevar un mensaje de aliento al pueblo. Dice que el pueblo, incluyendo al rey, estaban asustados, estaban nerviosos por esta guerra que se aproximaba, pero Dios le dio un mensaje de aliento a través de este profeta. Y dice aquí el verso 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz por la victoria que él le había dado. El verso 20 nos dice que Josafat, dice, cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo al pueblo completo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermano querido, nosotros hoy en día somos grandemente bendecidos, porque tenemos la palabra de Dios que nos da la luz mayor, y tenemos el don de profecía también que nos ilumina, nos orienta en esos tiempos difíciles para llegar realmente a la Canaán celestial. Dice allí en el libro de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no me hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando habla de la ley se refiere a los escritos de Moisés, a los 10 mandamientos que Moisés escribió. Y cuando habla del testimonio se refiere a los escritos que los profetas escribieron antes de Isaías. O sea, para saber que había una coinonía, que había una coincidencia en el mensaje, tenía que hablarme conforme a la palabra de Dios y a los mensajes que los profetas habían dado antes que él. Bueno, querido, es de suma importancia que nosotros hoy en día le prestemos mucha atención a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Estamos viviendo en unos tiempos bien cruciales en la historia de la humanidad. Estamos viviendo en unos tiempos difíciles y nosotros, como pueblo de Dios, como remanente del pueblo de Dios, tenemos esa luz, tenemos esa bendición que hemos descuidado, pero aún estamos a tiempo de volver a las sendas antiguas, de estudiar la ley y los profetas, de estudiar la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Quiera Dios, hermano querido, que nosotros de aquí en adelante nos propongamos en nuestros corazones no dejarnos llevar por teorías vanas que existen en el mundo, sino que nosotros mismos podamos escudriñar, que nosotros mismos podamos hacer como hacían los profetas en los tiempos antiguos, investigar, indagar acerca de esa gran bendición, que nosotros hagamos lo mismo. Tenemos grandes joyas, está Patriarcas y Profetas, está El Deseado de Todas las Gentes allí, está Evento de los Últimos Días. Son libros de suma importancia para cada uno de nosotros. Quiera Dios que nosotros de hoy en adelante volvamos a las sendas antiguas y que puedan decirnos el pueblo del libro, el pueblo que se prepara para la Canaán celestial.